buenos días. Estamos muy contentos porque el maestro Joaquín, vocal ejecutivo de la Junta Local del Estado de México, aceptó una entrevista para México en Números, quien está elaborando un informe de observación electoral del voto de las personas en prisión preventiva. Agradezco mucho la presencia del maestro Joaquín y aunque ya hemos tenido algunas entrevistas con usted, nos gustaría que nos contara quién es el maestro Joaquín Ortiz Rubio. Joaquín Rubio Sánchez. Perdón, maestro Joaquín Rubio Sánchez. Muy buenos días, muchas gracias. Efectivamente, ya hemos trabajado. Yo agradezco mucho el acompañamiento que su organización ha hecho con nosotros, sobre todo en el voto en prisión preventiva y en otras actividades más, ¿no? Efectivamente, en estos momentos ya no tenemos consejo local, hoy nada más es la Junta Local Ejecutiva la que se encarga y de la cual, bueno, pues yo soy el coordinador en el Estado de México desde hace un poquito menos de 8 años, ¿no? Entonces, ese es lo que hacemos en estos momentos. Muy bien, maestro. Muchísimas gracias. Maestro Joaquín, me gustaría iniciar con las preguntas que van relacionadas justo al voto de personas en prisión preventiva en las elecciones del Estado de México. Un poquito contar que este voto se llevó unos días antes del 2 de junio, porque muchas personas desconocen que es un voto anticipado. Entonces, ¿cómo se preparó la autoridad electoral para garantizar el derecho al voto de las personas en prisión preventiva en las últimas elecciones? Primero que nada, aquí efectivamente lo llevamos nosotros a cabo del 6 al 20 de junio, aunque en el Estado de México del 6 al 13 de junio. Antes que eso, al igual que cualquier otras elecciones, y por el carácter del mismo, iniciamos los trabajos con mucho tiempo de anticipación. Eso quiere decir, nosotros empezamos con las primeras reuniones con la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, de donde depende la dirección de todas las prisiones. Empezamos con ellos una reunión en el mes de noviembre. Esta reunión era para ver qué íbamos a hacer y qué cuestiones teníamos diferentes a lo que hicimos el año pasado. En este caso, efectivamente, estaríamos nuevamente con las 20 prisiones, pero teníamos que puntualizar, sobre todo porque había habido cambio de gobierno, como ustedes saben, había habido cambio de gobierno en el Estado y teníamos que nuevamente volver a empezar esta situación. Nos reunimos con ellos, les platicamos cuál era el motivo, que solamente se votaría para presidencia de la República, porque el Estado de México no contempla en su constitución que haya el voto en prisión preventiva para que haya el voto en prisión preventiva. Entonces, nada más por la cuestión federal se tenía que hacer para presidente de la República. La habíamos hecho para gobernador porque al final de cuentas hubo un exhorto del Congreso del Estado para que se llevara a cabo la de gobernador, pero no hubo en esta ocasión para que se llevara a diputados locales y presidentes municipales, como sí lo hubo en otros estados de la República, donde ya la Constitución lo contempla propiamente dicho, ¿no? Entonces, platicamos con ellos y empezamos cuáles serían los requerimientos y firmar un convenio de colaboración, el cual se firmó el día 12 de diciembre. Se firmó con ellos, en este convenio venía todo lo que nos correspondía hacer a nosotros, todo lo que le correspondía hacer a ellos y lo que nos correspondía hacer de manera coordinada. Primero que nada, eran muy importantes todos los datos biométricos para nosotros hacer un cruce con el padrón y lista nominal de electores. Eso fue así como iniciamos en el mes de noviembre. Muchas gracias, maestro. Maestro, ¿qué desafíos logísticos se enfrentaron al implementar el voto de personas en prisión preventiva y cómo se abordaron? La verdad ya, como ya teníamos la experiencia del año pasado ya no hubo tanto ese problema. Efectivamente, muchos de las autoridades que siguieron aún con el cambio de gobierno en estas prisiones, en el Estado de México, en la Dirección General de Readaptación Social, ya sabíamos cómo era el esquema, no hubo mucho problema, fue un poquito actualizarnos y lo único que sí era, pero ya fue en el ámbito del INE. En esta ocasión, el cómputo no se iba a llevar a nivel central, sino que se iba a llevar en cada uno de los distritos electorales donde la prisión o las prisiones tuviera la sede en determinado distrito, ¿no? Eso trajo ventajas, pero también desde mi punto de vista trajo muchas desventajas. Que nosotros estuvimos observando el voto de personas de prisión preventiva en el 2023 y asistimos a la Junta Local Ejecutiva en Toluca.
Ahora para nosotros fue más complejo porque los observadores los tuvimos que desplegar en las distintas juntas distritales. Entonces, ahí sí es importante. ¿Qué desafíos encontramos en realizar si es correcto el cómputo, el conto y cómputo de los votos en Primero las que juntas nada, era, distritales? era un cómputo solo para presidente de la República. Bien lo pudo hacer solo la Junta Local o se pudo hacer en la Junta Local. Si hubiera sido para presidencias municipales, diputados locales y todo lo demás, pudiera haber sido a lo mejor la opción como se hizo. Sin embargo, aquí nos enfrentamos a dos cuestiones. Este, se iba a conocer cómo votó cada centro, porque tenemos distritos que solamente tienen un centro de readaptación social. Bueno, tenemos un distrito que tiene dos centros. Te estoy poniendo el ejemplo de Valle de Tejupilco, donde tenemos el de Sultepec, que vota solo una persona, y Valle de Bravo, que votan como 70 personas. A ver, en Sultepec, con esta cuestión, se estaría perdiendo la secrecía del voto. Y también como sabemos que son personas que están internadas por algún presunto delito, entonces también puede ser que esta secrecía del voto o que haya se pueda direccionar el voto por parte de las autoridades. No tenemos todavía ningún caso al respecto, pero esto puede suceder. Entonces, si se hubiera hecho a nivel estatal, no sabríamos cómo vota cada centro para que no pueda haber repercusiones o pueda haber represalias, etcétera. Pero como se hizo a nivel distrital, sí sabemos cómo votó cada uno de los centros penitenciarios. Y esto, no quiero ser mal pensado, pero puede traer problemas a los propios internos, ¿no? Ojalá no sea así, ojalá no haya sido así, y estoy seguro que en el Estado de México no fue así, pero puede ser en algunos otros lugares que esto nos traiga este tipo de problemas, y más cuando hablamos de elecciones municipales. Muchas gracias, maestro. Em, En el tema de la educación cívica, ¿qué acciones se llevaron a cabo para informar y educar a las personas en prisión preventiva sobre su derecho a votar y el proceso electoral? Mira, fue algo que nos quedó muy claro en la vez pasada, en donde a nosotros se nos hacía o se nos hizo muy poco que nada más el día de la elección lleváramos las plataformas y quiénes eran los candidatos. Lo que sí nos ayudó, cuando menos en los dos primeros debates, es que se transmitieran en los 20 centros penitenciarios. Esto nos ayuda para que ellos tengan un voto mejor informado. Pero días antes, nosotros, como algo del Estado de México, hicimos la plataforma de los partidos políticos en carteles 15 días antes de que iniciara la votación. Se llevó a cabo esto. Nosotros queremos implementar en este proceso que vamos a tener, que no haya elecciones, queremos implementar, poder hacer un convenio de educación cívica con la subdirección, con la subsecretaría de centros penitenciarios, para poder desde antes poder estar con ellos, decirles las plataformas de los partidos, inclusive si no se puede de manera presencial, de manera virtual, de cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, qué se elige, para qué se elige, cómo se tiene que hacer, etcétera. En eso es lo que vamos a avanzar. De lo otro, digo, sí avanzamos un poco, mandamos inclusive videos de cómo votar, videos con las plataformas de cada uno de los partidos y de los candidatas y candidato. En eso sí lo abarcamos sin mayores problemas. Creo que fue un avance comparado con el 2023. Inclusive, no lo he mencionado, pero también en esta ocasión incluimos a la prisión de alta seguridad, que es el altiplano, ¿no? Entonces fueron las 20 del Estado de México más el altiplano, en donde ahí son diferentes las condiciones y diferente inclusive hasta la comunicación y el trato con ellos, ¿no? Por ser la única prisión de máxima seguridad en el país. Sin embargo, también se votó y ahí requerimos, ahí se hizo el día 12 de junio. Maestro Joaquín, en este centro del altiplano no hubo observación electoral, No. precisamente porque es un centro penitenciario de alta seguridad o prisión. Eh, Efectivamente, ahí no nos dejaron jugar, simplemente fueron nada más los funcionarios del INE exclusivamente quienes estuvieron junto pues como iba votando la población, ¿no? Muy bien, muchas gracias, maestro.
A diferencia del proceso pasado, ¿cómo estuvo la coordinación? ¿Hubo la misma disposición de las autoridades penitenciarias para facilitar el proceso de votación? Excelente estuvo la coordinación, la verdad, a nosotros nos ayudó mucho lo del 2023, ya lo sabíamos, simplemente, como se dice coloquialmente, aceitar algunas cuestiones, pero estuvo excelente la coordinación, nos acompañó en varios lugares, inclusive el secretario de Seguridad Pública, el subsecretario y en aquel entonces también el director de las mismas prisiones. No, la verdad fue un excelente trabajo, tanto dentro, porque nos tenemos que coordinar para la elección dentro, pero también nos coordinamos con la Secretaría de Seguridad Estatal para cómo llegan nuestros documentos de las juntas distritales a cada una de las prisiones y a la salida nos esperan y también nos custodian hasta nuestras juntas distritales, ¿no? Todo eso va dentro del mismo convenio y obviamente una cosa es lo que dice el convenio y otra cosa es también cómo lo vamos aterrizando con base a una buena comunicación. La verdad fue una excelente comunicación con ellos y creo que nos han facilitado muchísimo para hacer este tipo de elecciones dentro de cada una de las prisiones del Estado de México. Inclusive en el altiplano también fue una gran, una gran coordinación y sobre todo muchísimo apoyo de parte de las autoridades dentro y fuera de cada una de las prisiones. Perfecto, maestro. Eh, en la ocasión pasada notamos que se aplicaron algunas encuestas después de que estas personas emitieran su voto. ¿Han recibido retroalimentación de los internos sobre su experiencia de votación? De esta última no tuvimos ese cuestionario, no sé, primero nos dijeron que sí se iba a llevar a cabo, después nos dijeron que siempre no, la verdad no sé, ahí la comisión de capacitación y organización del Consejo General, no sé si no se tuvo este cuestionario. Del otro se hicieron los cuestionarios, se hicieron llegar los resultados a oficinas centrales y fíjate que había una de las cuestiones que me llamó mucho la atención, el 94% de las personas en prisión quería el voto de manera electrónica. Sin embargo, pues no se pudo llevar a cabo en esta ocasión. Hubiera sido mucho más fácil, hubiera sido con mucha más facilidad y sobre todo, pues también no el que estén recluidos en estos centros, que estén alejados de lo que es la tecnología, ¿no? Eso nos llamó mucho la atención y también nos pedían en aquel entonces que lo que platicábamos hace unos momentos, ¿no? Que desde con tiempo de anticipación se les pudiera decir cómo votar, qué hacer, sobre todo a que tenemos muchas personas que no cuentan con su credencial para votar con fotografía dentro de las prisiones. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, no tienen una forma de identificarse. Aunque no se las entregues físicamente, sí, en esta ocasión fue muy poco, nos dieron apenas 4 días para llevar a cabo una credencialización dentro de los penales, lo cual, si nos hubieran dado más tiempo, yo creo que más personas pudieran haber podido emitir su voto, ¿no? Entonces creo que es una de las cuestiones que nos quedan pendiente, credencializar y más educación cívica dentro de cada una de las prisiones. ¿El usar urna electrónica en algún futuro podría beneficiar con poder votar por mayores cargos? Digo, porque fue el de Presidencia de la República, pero también estaban las diputaciones locales y federales. Y, por ejemplo, eso podría beneficiar a las entidades federativas para que ampliaran la votación por distintos cargos. Por supuesto que sí, sería mucho más rápido, sería mucho más fácil. Ya lo hicimos fuera de las prisiones en el 2023, donde se votó para, bueno, nada más para gobernador, pero sin embargo se puede hacer para cualquier otro cargo sin mayores problemas. La verdad, el prototipo del Instituto Nacional Electoral da para eso sin mayores problemas y esto puede ser más dinámico, más rápido y nos ayudaría bastante. Y sin embargo, creo que también nos ayudaría bastante con la secrecía del voto, porque ya esto no tendría que ser por distrito, no tenía que hacerse por prisión. Nos ayudaría bastante que pudiera ser por esta situación y también sería muchísimo más rápido en cada uno de los prisiones. Sin embargo, esto debe ir de la mano con la cuestión de que pueda haber, de que conozcan de antemano cuáles son las plataformas
de electorales de los partidos y de los candidatos y que no lo lean en ese momento. Leerlo en ese momento nos atrasa de 5 o 10 minutos, no todos leemos igual de rápido o igual de lento, entonces eso nos trae problemas. A nosotros como Estado de México nos ayudó bastante que pudiéramos tener esas plataformas desde 15 días de anticipación, las conocieran ellos en los lugares comunes de cada uno de los centros penitenciarios y los videos que se les bajaron para que conocieran este tipo de plataformas electorales. No eso el día de la elección, aunque se las tenemos que entregar, pues prácticamente no las leían porque ya las conocían, ¿no? Ya las habían leído, ya las habían visto, ya las habían escuchado de antemano y fue mucho más fácil. Perfecto, perfecto, maestro. Pues creo que esta pregunta va con esto que nos está comentando. ¿Qué planes o recomendaciones tiene la autoridad electoral para mejorar y fortalecer el voto de las personas en prisión preventiva en futuras elecciones? Como le decíamos, ¿no? Primero que nada, ojalá pudiéramos firmar un convenio, si no a nivel nacional, en los estados donde se pueda, para tener esa educación cívica, para poderles ir. Al final de cuentas, son personas que están de manera temporal hasta que no reciban una sentencia condenatoria o de libertad, y ellos de uno a otro momento se pueden reintegrar a la sociedad, ¿no? Entonces, sería cuestión de esos convenios de educación cívica en cada uno de los centros penitenciarios o a nivel nacional. Segundo, las plataformas que las conocieran desde muchísimo tiempo antes, quiénes son los candidatos, cuáles son sus nombres, cuáles son las propuestas que tienen, cuáles son las propuestas de los partidos políticos, y eso nos ayudaría a que el día de la elección no tengan que leer cuáles son las plataformas o inclusive conocerlo. Y por supuesto también esa buena comunicación con las autoridades sobre que se transmitan todos los debates posibles. Eh, no se pudo transmitir el último porque fue adelantada la elección en centros penitenciarios, pero sería excelente. Hay otra cuestión que nos llamó mucho la atención y nos lo decía el personal. A ver, nos dice el personal de custodia, y te estoy hablando no nada más la custodia, sino quienes se dedican a los comedores y todo lo demás. ¿Por qué sí pueden votar las personas de los centros penitenciarios y nosotros no? ¿Por qué no se han fijado en nosotros? Había el personal de custodia del Altiplano o de otras prisiones, nos decían, nosotros trabajamos 24 por 48 o trabajamos 7 por 14 días, 7 días seguidos y 14 de descanso. Los días que trabajamos nosotros, si llega a caer en domingo, los que estamos de guardia, nosotros no podemos emitir el voto. ¿Por qué no se amplía eso no nada más a quien está eh, que está cumpliendo por ahí mientras le dictan sentencia? ¿Por qué nosotros los que somos custodios, los que somos vigilantes, los que somos secretarias, lo que son, por qué nosotros no podemos votar? Y más o menos me decían, somos una población mayor que los que tienen derecho al voto en centros penitenciarios. O sea, nosotros no podemos ejercer porque no podemos salir el día de la elección. Nosotros, si nos toca un día antes o 2 días antes entrar, ya no podemos votar. Entonces, hay quienes van 24 horas por 48 y hay quienes son 7 días por 14 días, ¿no? Entonces, si nos toca el día de la elección ahí, no vamos a votar. ¿Qué opción se les puede dar a estas personas, maestro? Se pudiera hacer exactamente lo mismo, ¿no? Se inscriban con anterioridad y el día de la elección en que están ahí, que vote todo este personal. Obviamente habría que ver cómo se le hace para la cuestión de la custodia, pero que tanto custodios, personal administrativo y todos los que se encuentren que ese día no pueden salir a votar, tendríamos que hacer una lista nominal diferenciada para esas personas que van a estar ahí y que Perfecto. pudieran emitir su voto. Maestro, a diferencia de las elecciones pasadas, ¿hubo mayor participación en el Estado de México en estas elecciones? Estuvimos por arriba, la elección pasada fue del 88% y esta tuvimos el 93% de las personas. En números redondos fueron un poquito como 200 personas más que votaron, pero eso pues se determina por otras cuestiones, ¿no? Sobre todo hay mucha gente que no tiene su credencial, pero no se les dio el suficiente tiempo. Solamente fuimos a credencializar a 12 personas de un universo de más de 3,000. Hubiera sido, si nos hubieran dado tiempo suficiente, creo que hubiéramos tenido una participación arriba de 8,000 internos. Perfecto, maestro Joaquín. Pues yo le agradezco mucho que nos dé su tiempo para esta entrevista.
¿Hay algún aspecto del voto de personas en prisión preventiva que le gustaría destacar o sobre el cual brindarnos más detalle? Primero que nada, la verdad, para hacer lo que se hizo en estos momentos, creo que somos la entidad, creo que nomás Tlaxcala y no me acuerdo qué otro tuvieron 94% de participación. Es clave la coordinación con las autoridades, pero una organización, una comunicación desde mucho antes de las elecciones, pero una comunicación fluida, una comunicación con mucho respeto. Te digo, a mí me sorprendió bastante la comunicación con el altiplano. Ya conocíamos la del estado, pero el altiplano me sorprendió bastante. Mucha disponibilidad por supuesto, ojalá pudiéramos hacer la cuestión de firmar convenios de educación cívica y buscar un esquema de que lo que nos comentaban, de que las personas que están como custodio o personal administrativo también pudiera emitir su voto, que son más personas que las que están en prisión. Claro, maestro, ¿hay alguna justificación de que no haya un número, pues porque nos pasó que nos registramos en varios centros y pues solamente salimos uno u otro, ¿verdad? No podemos estar más de dos de la misma organización en un centro penitenciario. ¿Eso se puede aumentar, maestro? Que haya Ahí mayor. es una cuestión de seguridad interna. Ahí lo que pudiéramos ver es hasta dónde se pudiera hacer por la cuestión. O sea, eso ya no depende de nosotros como INE. Ellos, de acuerdo a su seguridad interna, ellos dicen, nosotros tenemos que garantizar la seguridad de las personas que están dentro, como las que vienen del instituto, como las que vienen de los partidos, como las que vienen de observadores. Entonces ellos sí tienen que ver, y eso es lo que nos han dicho siempre, cuántas personas podemos garantizar el 100% su seguridad, que no suceda nada, que vengamos a hacer. Entonces, ahí sí ya se nos escapa. Nosotros sí quisiéramos que pudieran haber el más número de personas observadoras electorales. Desgraciadamente, eso es una cuestión de seguridad internamente y ahí sí habría que irlo platicando más hasta dónde se pudiera hacer ese número óptimo con ellos, ¿no? Hay lugares de la República donde no hubo observadores electorales porque por lo mismo, ¿no? O sea, Sí. ni siquiera representantes de partido. O sea, no hubo porque tienen que ver por la seguridad de los internos como de las personas que vamos de afuera, ¿no? Ese sería un problema que habría que ver con ellos, pero eh, el Pero que asunto tiene es más. no poner en riesgo a nadie, ¿no? Claro que sí, maestro. Pues yo le agradezco mucho esta entrevista y por supuesto que la información que usted nos brinda ya desde el proceso electoral del 2023 nos sirve muchísimo para nuestro informe y pues esperemos que más adelante sigamos teniendo esta comunicación con usted y muchísimas gracias, maestro Joaquín. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias por el acompañamiento como organización electoral. Muchas gracias. Muchas gracias, maestro Joaquín. Que tenga un excelente día. Muchas gracias.